El reloj de pared marcaba las 6 de la mañana cuando Refugio Delgado abrió los ojos en su modesta casa del barrio Santiago, en Mérida. A sus 72 años, cada día comenzaba igual, con el peso silencioso de la soledad presionando su pecho como una piedra que jamás lograba quitar. Las paredes de cal blanca, que tanto había amado cuando se mudó allí con Aurelio hacía décadas, ahora la rodeaban como testigos mudos de una vida que se había fracturado en pedazos irrecuperables. Se levantó de la cama con la lentitud que le imponían las articulaciones adoloridas, pero también con esa determinación férrea que la había mantenido en pie durante los 5 años más duros de su existencia. 5 años desde que Marisol, su única hija, había cruzado esa misma puerta por última vez, gritándole palabras que aún resonaban en sus oídos como dagas afiladas. 5 años desde que todo se había desmoronado como un castillo de naipes bajo el viento implacable del rencor. La cocina conservaba el aroma fantasmal de los desayunos familiares que solía preparar. Refugio puso agua a hervir para su café mientras sus ojos se posaron inevitablemente sobre la fotografía que colgaba junto a la estufa. En ella, una Marisol de 15 años sonreía radiante abrazada a sus padres frente a la Catedral de Mérida durante las fiestas patronales. Qué diferente era todo entonces, cuando aún creían que las familias eran para siempre, cuando las promesas de amor eterno no sonaban como mentiras crueles. El café se derramó ligeramente sobre la mesa mientras lo servía. Sus manos temblaron no por la edad, sino por la avalancha de recuerdos que la golpeaba cada mañana sin falta. Recordaba vívidamente aquel día terrible cuando todo cambió. Marisol había llegado desde la Ciudad de México, donde trabajaba como ejecutiva en una empresa de tecnología, para celebrar el aniversario de bodas de sus padres. Pero en lugar de encuentro familiar, se topó con una verdad que destrozó su mundo. Refugio había decidido divorciarse de Aurelio después de descubrir su aventura amorosa de 2 años con una mujer más joven. La discusión había sido devastadora. Marisol, quien idolatraba a su padre y había heredado su temperamento explosivo, culpó completamente a Refugio por la destrucción del hogar. Sus palabras fueron como cuchillos. Siempre fuiste demasiado débil para mantener a papá feliz. Por tu culpa nuestra familia se destruyó, no quiero volver a verte jamás. Y cumplió su promesa. 5 años de silencio absoluto. 5 años de cumpleaños sin felicitaciones, de navidades sin abrazos, de un vacío que crecía día tras día, hasta convertirse en un abismo que parecía imposible de cruzar. Refugio terminó su café mientras observaba por la ventana cómo el sol comenzaba a calentar las calles empedradas del barrio Santiago. Sus vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. Don Pancho abriendo su taller de bicicletas, las señoras dirigiéndose al mercado con sus bolsas de tela, los niños corriendo hacia la escuela primaria, que estaba a 3 cuadras de distancia. Vida normal, vida que continuaba su curso mientras ella se sentía atrapada en una burbuja de tiempo detenido. Se vistió con el mismo cuidado de siempre, eligiendo un vestido floreado azul cielo que Marisol le había regalado en mejores tiempos. Aunque su hija no estuviera presente, Refugio mantenía su dignidad personal como un acto de resistencia contra la desesperación que amenazaba con consumirla. Cada mañana se peinaba cuidadosamente su cabello plateado, se aplicaba un toque de carmín rosado en los labios y se miraba al espejo repitiendo las mismas palabras. Hoy puede ser diferente, Refugio. Hoy puede cambiar todo. Era martes, día de mercado en el centro histórico. Refugio tomó su bolsa de tela bordada con flores, la misma que había usado durante 30 años, y salió de casa con paso decidido. El barrio Santiago conservaba ese encanto colonial que la enamoraba cada día. Casas de una planta pintadas en colores pastel, jardines pequeños repletos de bugambilias y rosas del desierto, calles estrechas donde aún se podía escuchar el canto de los pájaros por las mañanas. Caminó las 8 cuadras hasta la plaza grande del centro de Mérida. El trayecto la tranquilizaba, le daba tiempo para organizar sus pensamientos y prepararse para las interacciones sociales que, aunque limitadas, eran el único contacto humano real que tenía durante la semana. Saludaba cordialmente a los vecinos que se encontraba en el camino,
pero evitaba conversaciones largas, no por falta de cortesía, sino porque temía que alguien preguntara por Marisol y tuviera que inventar otra excusa para explicar su ausencia perpetua. El mercado central bullía de actividad a esa hora. Los comerciantes acomodaban sus productos con el orgullo heredado de generaciones. Montañas de chiles habaneros, jitomates rojos como sangre, cilantro fresco que perfumaba el aire con su aroma característico. Refugio caminaba entre los puestos con la familiaridad de quien había frecuentado ese lugar durante décadas. Conocía a cada vendedor por su nombre, sabía exactamente dónde encontrar los mejores productos. Había establecido esa rutina como un ancla que le daba estructura a sus días vacíos. Mientras seleccionaba aguacates en el puesto de Doña Esperanza, escuchó una conversación que captó inmediatamente su atención. Dos policías uniformados estaban parados junto al puesto de flores, conversando en voz lo suficientemente alta como para que cualquiera pudiera escuchar sus palabras. «Es una verdadera lástima lo que está pasando con Titán», decía el oficial más joven, un hombre de unos 30 años con rostro preocupado. 7 años de servicio impecable en la unidad canina, participó en operaciones que salvaron vidas y ahora nadie lo quiere adoptar porque dicen que está muy viejo. Su compañero, un veterano de cabello canoso, asintió con tristeza mientras ajustaba su gorra. El problema es que la gente no entiende lo que significa un perro entrenado. Titán no es una mascota común y corriente. Es un héroe de 4 patas que merece terminar sus días en una familia que lo valore. Pero ya sabes cómo es esto. Todos quieren cachorros. Nadie se interesa por un Doberman de 7 años con cicatrices de servicio. Refugio sintió como si un rayo hubiera atravesado su pecho. Dejó los aguacates en el mostrador y se acercó lentamente a los policías, con el corazón latiendo de una manera que no había experimentado en años. Había algo en esa historia que resonaba profundamente en su alma herida. Un ser noble y valioso, desechado por la sociedad simplemente por su edad, rechazado después de una vida de servicio honorable. La similitud con su propia situación era demasiado evidente para ignorarla. «Disculpen, señores», dijo Refugio con voz temblorosa pero determinada. «No pude evitar escuchar lo que comentaban sobre ese perro. ¿Sería posible que me dieran más información?» Los policías la miraron con sorpresa, claramente no esperando que una mujer mayor mostrara interés en adoptar un perro de trabajo jubilado. El oficial más joven sonrió con calidez. «Claro, señora. ¿Está usted interesada en la adopción? Debo advertirle que Titán es un animal muy especial. No es como las mascotas normales. Tiene entrenamiento militar, instintos muy desarrollados y necesita una familia que comprenda su naturaleza protectora». El corazón de Refugio se aceleró aún más. Protectora. Esa palabra resonó en su mente como una campana. Durante 5 años había vivido sola, vulnerable, sintiendo cada ruido nocturno como una amenaza potencial. Pero había algo más profundo que la atraía hacia esa situación. Veía en la historia de Titán un espejo de su propia existencia, valiosa pero rechazada, experimentada pero considerada obsoleta, con mucho amor para dar pero sin nadie dispuesto a recibirlo. «Me gustaría conocerlo», respondió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Vivo sola desde hace años y creo que podríamos hacernos compañía mutuamente». El oficial veterano estudió su rostro durante un momento prolongado, como si estuviera evaluando su sinceridad y capacidad para cuidar un animal tan especial. «¿Está segura, señora? Titán pesa 45 kilos. Está acostumbrado a la disciplina y puede ser muy imponente para alguien que no esté familiarizada con perros de trabajo. Además, viene con algunos comportamientos particulares. A veces actúa como si aún estuviera en servicio activo». Refugio sintió una extraña paz invadir su espíritu. Por primera vez en 5 años, algo dentro de ella despertaba con una fuerza que había olvidado poseer. No era casualidad que hubiera escuchado esa conversación precisamente ese día, en ese lugar, en ese momento de su vida, cuando más necesitaba un propósito renovado. «Estoy completamente segura», declaró con una convicción que no había sentido en mucho tiempo. «Si él necesita un hogar, yo necesito compañía. Creo que podríamos entendernos perfectamente».
Los policías intercambiaron miradas significativas antes de sonreír. El más joven sacó una libreta de su bolsillo y anotó algunos datos. En ese caso, necesitaremos que visite las instalaciones del departamento canino mañana por la mañana. Queremos que conozca a Titán personalmente antes de tomar la decisión final. También tendremos que hacer una inspección de su hogar para asegurar que sea un ambiente adecuado para él. ¿Le parece bien? Refugio asintió enérgicamente, sintiendo como una corriente de energía renovada corría por sus venas. Hacía años que no tomaba una decisión importante, años que no sentía esa sensación de expectativa positiva ante el futuro. Terminó de hacer sus compras en un estado de euforia contenida, planeando mentalmente todos los preparativos necesarios para recibir a su nuevo compañero. Durante el camino de regreso a casa, su mente trabajaba a toda velocidad. Tendría que comprar alimento especial para perros, un lugar cómodo para dormir, juguetes apropiados para su tamaño. Pero más allá de los aspectos prácticos, Refugio sentía que estaba a punto de embarcarse en una aventura que podría cambiar fundamentalmente el rumbo de su existencia solitaria. Por primera vez en 5 años, tendría alguien que la esperara en casa, alguien que dependiera de ella, alguien a quien cuidar y proteger tanto como la protegería a ella. Al llegar a su casa, se detuvo frente al espejo del recibidor y se estudió detenidamente. Sus ojos brillaban con una luz que no había visto en mucho tiempo. Tal vez doña Consuelo, su vecina de 80 años que siempre tenía algo sabio que decir, tenía razón cuando le repetía que el universo tiene maneras misteriosas de poner en nuestro camino exactamente lo que necesitamos en el momento preciso en que estamos listos para recibirlo. Esa noche, por primera vez en años, Refugio se durmió con una sonrisa en los labios y un sentimiento de esperanza floreciendo en su pecho, como una flor que creía marchita para siempre. La madrugada del miércoles llegó acompañada de una brisa fresca que anunciaba el cambio de estación en Yucatán. Refugio despertó antes del amanecer con una sensación extraña en el pecho, como si miles de mariposas hubieran decidido hacer su hogar en su estómago. No había dormido profundamente. Cada hora se despertaba pensando en el encuentro que tendría con Titán en unas pocas horas. Se levantó más temprano que de costumbre y se preparó con un cuidado especial, eligiendo un vestido sencillo pero elegante de color verde menta que le daba un aspecto sereno y confiable. A las 8 de la mañana caminaba por las calles de Mérida rumbo al cuartel de policía. El edificio se alzaba imponente en la avenida principal, con su fachada de piedra caliza, característica de la arquitectura yucateca. Los nervios la acompañaron durante todo el trayecto, pero también una determinación férrea que no había sentido en años. Al llegar a la recepción se identificó y fue recibida por el oficial Ramírez, el mismo joven policía que había conocido el día anterior en el mercado. «Buenos días, señora Delgado. Me da mucho gusto que haya venido. El capitán Mendoza, quien estuvo a cargo del entrenamiento de Titán, quiere hablar con usted antes del encuentro», explicó mientras la guiaba a través de pasillos pintados de un amarillo pálido que le daba al lugar un ambiente menos intimidante. El capitán Mendoza resultó ser un hombre de unos 50 años con cicatrices en las manos que hablaban de años de trabajo con animales entrenados. Sus ojos grises la evaluaron detenidamente, pero no con desconfianza, sino con la preocupación genuina de alguien que ama profundamente a los animales bajo su cuidado. «Señora, antes de que conozca a Titán, necesito explicarle exactamente con quién se va a encontrar», comenzó con voz grave pero amable. «Titán no es solo un perro. Es un veterano de guerra contra el narcotráfico. Durante 7 años participó en operativos que desmantelaron redes criminales importantes. Tiene una inteligencia extraordinaria, pero también instintos que pueden resultar desconcertantes para una persona civil». Refugio escuchaba cada palabra con atención absoluta, sintiendo cómo su respeto por el animal crecía con cada detalle revelado. «¿Qué tipo de instintos?», preguntó con curiosidad genuina. «Patrulla territorios de manera compulsiva, examina cada rincón en busca de amenazas, reacciona a sonidos que usted ni siquiera escuchará. A veces se queda inmóvil durante minutos enteros, como escaneando el ambiente. Muchas familias se han sentido intimidadas por estos comportamientos,
pero para nosotros son señales de que su entrenamiento permanece intacto. El capitán se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al patio de entrenamiento. También debo contarle sobre su historial médico. Tiene algunas cicatrices de operaciones anteriores, nada que afecte su salud, pero marcas visibles de su servicio. Una en el costado derecho, donde recibió un corte durante una persecución, otra en la pata trasera izquierda, de cuando saltó una cerca con alambre de púas para atrapar a un sospechoso. Refugio sintió que su corazón se encogía de ternura. Este animal había sacrificado su cuerpo por proteger a otros, igual que ella había sacrificado su propia felicidad tratando de mantener unida una familia que se desmoronaba. ¿Puedo conocerlo ahora?, preguntó con una voz que apenas podía ocultar su emoción. El capitán sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Claro, pero quiero que sepa que si decide adoptarlo, será para toda la vida. Titán ya no puede regresar al servicio activo y tampoco puede ser reubicado múltiples veces. Necesita estabilidad. Caminaron hacia el área de perreras ubicada en la parte trasera del edificio. El sonido de ladridos diversos llenaba el aire, pero conforme se acercaban a una perrera específica al final del pasillo, un silencio peculiar se hizo presente. El capitán se detuvo frente a una puerta de metal con una pequeña ventana. «Ahí está», susurró con evidente cariño. Refugio se acercó a la ventana y lo vio. Titán era magnífico de una manera que no había anticipado. Su pelaje negro brillaba bajo la luz matutina. Sus músculos definidos hablaban de años de entrenamiento intensivo, pero fueron sus ojos lo que la desarmó completamente. Eran ojos inteligentes, profundos, llenos de una tristeza noble que reconocía inmediatamente porque era la misma que veía en su propio espejo cada mañana. El Doberman estaba sentado en posición de alerta, como un soldado esperando órdenes que sabía que nunca llegarían. Su postura era perfecta, disciplinada, pero había algo en su expresión que gritaba soledad y abandono. Cuando los ojos de Refugio se encontraron con los suyos a través del cristal, algo mágico sucedió. Titán inclinó ligeramente la cabeza, como si la estuviera evaluando con la misma intensidad con que ella lo observaba a él. ¿Puedo entrar?, preguntó sin apartar la mirada del animal. El capitán abrió la puerta lentamente. Déjelo que se acerque a usted. No haga movimientos bruscos, pero tampoco actúe con miedo. Él puede percibir las emociones humanas con una precisión asombrosa. Refugio entró en la perrera con pasos lentos pero seguros. Titán no se movió de su posición, pero su cola comenzó a moverse ligeramente, un signo positivo según le explicó después el capitán. La mujer se acuclilló a una distancia prudente y extendió su mano lentamente. «Hola, Titán», murmuró con voz suave. «Sé que has pasado por momentos difíciles. Yo también. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente». El perro la observó durante largos segundos que se sintieron como una eternidad. Después, con movimientos deliberados y elegantes, se acercó y olió su mano extendida. Refugio no se movió, apenas respiraba, consciente de que este momento definiría todo su futuro. Titán la estudió con esa inteligencia penetrante que caracterizaba a los animales de trabajo, y finalmente, como si hubiera tomado una decisión importante, apoyó su cabeza masiva contra la palma de su mano. La conexión fue instantánea y profunda. Refugio sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. No era solo la textura suave de su pelaje o la calidez de su contacto, era algo más primitivo y fundamental. Era el reconocimiento mutuo entre dos almas heridas que habían encontrado exactamente lo que necesitaban. «Creo que es perfecto», susurró Refugio sin apartar su mano de la cabeza del animal. El capitán sonrió ampliamente desde la puerta. «Creo que él piensa lo mismo de usted». Los trámites de adopción tomaron el resto de la mañana. Refugio firmó documentos, recibió instrucciones detalladas sobre la dieta especial de Titán, sus horarios de ejercicio y una lista de comandos básicos que conocía. También le entregaron una bolsa con sus pertenencias, un collar especial de cuero con sus identificaciones militares, una manta que había usado durante años y 3 pequeñas medallas que había ganado por su servicio excepcional. Estas medallas no son decorativas,
explicó el capitán mientras se las mostraba. Una es por valor excepcional en operaciones de alto riesgo, otra por lealtad inquebrantable, y la tercera, por salvar vidas civiles. Titán es un héroe auténtico. Refugio sostuvo las medallas en sus palmas, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo. No solo adoptaba una mascota, estaba dando hogar a un veterano que había dedicado su vida a proteger a otros. El viaje de regreso a casa fue una experiencia surrealista. Titán caminaba a su lado con paso firme y disciplinado, atento a cada sonido, cada movimiento, cada sombra. La gente en las calles se volteaba a verlos pasar. No todos los días se veía a una señora mayor caminando con un Doberman imponente que claramente había sido entrenado para el combate. Al llegar a la casa del barrio Santiago, Refugio observó nerviosamente cómo Titán comenzaba lo que pronto aprendería era su rutina de inspección territorial. El perro examinó cada esquina del jardín delantero, olió cuidadosamente los marcos de las puertas y ventanas y caminó el perímetro completo de la propiedad como un general inspeccionando sus defensas. «Está bien, Titán», murmuró Refugio. «Este es tu hogar ahora. Puedes relajarte». Pero Titán no parecía capaz de relajarse. Una vez completada la inspección exterior, comenzó el mismo proceso en el interior de la casa. Habitación por habitación, rincón por rincón, examinaba todo con una meticulosidad que era fascinante y un poco inquietante. Cuando llegaron a la sala, se detuvo frente al retrato familiar que colgaba en la pared principal y lo observó durante varios minutos, como si estuviera memorizando los rostros de las personas importantes en la vida de su nueva familia. Refugio preparó un espacio cómodo para él en la sala, con agua fresca y el alimento especial que había comprado esa mañana. Titán se acercó al plato de agua, pero no comió. En su lugar, se posicionó estratégicamente en una esquina desde donde podía observar tanto la entrada principal como la puerta trasera de la casa. «Supongo que necesitas tiempo para adaptarte», le dijo Refugio, comprendiendo instintivamente que este animal extraordinario tenía sus propios procesos de aclimatación. Mientras tanto, en un barrio muy diferente de Mérida, dos hombres observaban fotografías tomadas con un teléfono celular desde una camioneta estacionada. Crescencio Jiménez, de 50 años y rostro curtido por años de prisión, estudiaba las imágenes de la casa de Refugio con ojos calculadores. «Es perfecta, Silverio», murmuró a su compañero más joven. «Vive sola, rutinas predecibles, casa alejada de las calles principales. Será fácil». Silverio Vázquez, de 25 años, nervioso y sudoroso, contaba billetes arrugados con manos temblorosas. «Necesito que esto salga bien, ¿crees? Los prestamistas me están presionando. Si no les pago esta semana...» «No te preocupes, chamaco. Llevo años observando a estas viejitas solitarias. Siempre tienen ahorros escondidos, joyas guardadas, efectivo en casa. Y esta en particular se ve de las que no causan problemas. Será rápido y limpio». Crescencio no mencionó que su motivación era diferente. Su esposa, Remedios, necesitaba una operación urgente del corazón que no podían costear. Los años en prisión habían destruido sus posibilidades de empleo legal y la desesperación lo había llevado de vuelta al único camino que conocía para conseguir dinero rápido. «¿Cuándo lo hacemos?», preguntó Silverio mientras guardaba el dinero en su bolsillo. «Dame 2 semanas más para estudiar sus horarios. Quiero saber exactamente cuándo está sola, cuándo salen los vecinos, cuándo patrullan los policías. No podemos cometer errores». De vuelta en la casa del barrio Santiago, Refugio había logrado finalmente que Titán comiera algo. El perro mantenía su posición de vigilancia, pero había comenzado a relajar ligeramente sus músculos tensos. Refugio se sentó en su silla favorita y lo observó con fascinación creciente. «No sé qué secretos guardas, Titán», le susurró mientras la tarde se convertía en anochecer, «pero tengo la sensación de que juntos vamos a descubrir cosas que ninguno de los dos esperaba». Titán giró su cabeza hacia ella y por primera vez desde su llegada sus ojos se suavizaron ligeramente, como si hubiera entendido cada palabra y estuviera de acuerdo con el plan. Las primeras 2 semanas con Titán fueron una revelación constante para Refugio.
Cada día descubría nuevos aspectos de la personalidad compleja de su compañero canino, comportamientos que la fascinaban y ocasionalmente la desconcertaban. El Doberman había establecido rutinas que parecían seguir protocolos militares invisibles. Se despertaba exactamente a las 5 de la mañana. Realizaba un recorrido completo de inspección por toda la casa. Verificaba todas las entradas y salidas y solo entonces se permitía descansar hasta que Refugio despertara. Durante las noches, Titán nunca dormía completamente. Refugio había descubierto esto por casualidad cuando se levantó para ir al baño a las 3 de la madrugada y lo encontró sentado en la sala, perfectamente alerta, con los ojos brillando en la oscuridad como dos faros amarillos. Al principio la había asustado, pero después comprendió que este comportamiento era parte de su entrenamiento inquebrantable. Titán había sido programado para ser un guardián perpetuo, y esa programación no se desactivaba simplemente porque hubiera sido dado de baja del servicio activo. Lo que más la impresionaba era su inteligencia extraordinaria. Titán había memorizado la rutina diaria de Refugio en menos de una semana. Sabía exactamente cuándo ella se preparaba para ir al mercado y se posicionaba junto a la puerta principal, listo para acompañarla. Conocía la hora exacta en que regresaba de sus caminatas vespertinas y la esperaba en el jardín delantero. Había aprendido a distinguir entre los sonidos normales de la casa y cualquier ruido que considerara potencialmente amenazante. Una tarde de viernes, mientras Refugio regaba sus plantas de bugambilia en el patio trasero, escuchó que Titán emitía un gruñido bajo y profundo desde el jardín delantero. No era un ladrido agresivo, sino algo más sutil, una advertencia contenida. Se acercó sigilosamente para investigar y lo encontró observando fijamente un punto específico en la calle. Sus músculos estaban tensos, su postura era la de un animal listo para la acción, pero permanecía absolutamente inmóvil. «¿Qué pasa, Titán?», susurró Refugio, siguiendo su mirada. No vio nada fuera de lo común. La calle lucía normal, algunos niños jugando fútbol en la esquina, doña Esperanza barriendo la entrada de su casa, don Ramón lavando su automóvil. Pero Titán mantenía su atención fija en una camioneta blanca, estacionada al otro lado de la calle. Una camioneta que Refugio no recordaba haber visto antes en el vecindario. Después de unos 20 minutos, la camioneta se alejó lentamente, y solo entonces Titán relajó su postura. Refugio se acuclilló junto a él y acarició su cabeza. «No sé qué viste, pero confío en tu instinto», le murmuró. «Siempre has protegido a otros, ¿verdad? Ahora me proteges a mí». Esa misma noche, mientras preparaba la cena, Refugio notó algo que la llenó de curiosidad. Al revisar el collar de Titán para limpiarlo, descubrió que las medallas militares que le habían entregado tenían inscripciones muy pequeñas en la parte posterior. Necesitó sus lentes de lectura para descifrar el texto grabado en metal. La primera medalla tenía fecha del año anterior y palabras que la sorprendieron. Operación Rescate Infantil, 5 vidas salvadas. La segunda, de 2 años atrás, decía: Desmantelamiento red tráfico, captura de 15 sospechosos. La tercera, la más antigua, tenía una inscripción que le puso la piel de gallina. Valor excepcional bajo fuego enemigo, servicio más allá del deber. Refugio se sentó en su silla favorita con las medallas en las palmas de sus manos, tratando de procesar completamente lo que significaban. Titán no era solo un perro policía jubilado, era un héroe auténtico que había arriesgado su vida repetidamente para proteger inocentes. La responsabilidad que sentía hacia él se intensificó, pero también creció su orgullo de tenerlo a su lado. ¿Por eso nadie te quería adoptar?, le preguntó en voz alta mientras Titán descansaba en su cama improvisada. ¿Porque tu historia los intimidaba? Como si hubiera entendido la pregunta, Titán levantó la cabeza y la miró con esos ojos profundos que parecían guardar 1000 secretos. Refugio se levantó de su silla y se acercó para acariciarlo. «A mí no me intimidadas», le susurró. «Me haces sentir segura por primera vez en años. Y además, tenemos algo en común. Ambos sabemos lo que es ser rechazados por aquellos que deberían valorarnos». Al día siguiente, sábado, Refugio decidió visitar a doña Consuelo Mendoza, su vecina de 80 años,
que vivía en la casa de enfrente. Doña Consuelo era una de las pocas personas en el barrio con quien mantenía una amistad genuina. Era una mujer pequeña, pero de carácter fuerte, viuda desde hacía 15 años, conocida en Santiago por su sabiduría popular y su habilidad para preparar el mejor cocido yucateco de toda la zona. ¡Ay, Refugio!, exclamó doña Consuelo cuando abrió la puerta y vio a Titán junto a ella. ¡Qué hermoso animal, pero está grandote, ¿verdad? ¿No te da miedo? Para nada, doña Consuelo, es el compañero perfecto. Se llama Titán y es un perro policía jubilado. Los ojos de la anciana brillaron con interés mientras invitaba a pasar a Refugio. Titán se quedó en el jardín, pero mantuvo su posición de vigilancia habitual. «Siéntate, mija. Quiero platicarte algo importante», dijo doña Consuelo mientras servía café en tazas de porcelana fina que habían pertenecido a su madre. «¿Qué sucede?» «Es sobre tu hija, Marisol». Refugio casi dejó caer su taza. Hacía meses que nadie mencionaba a Marisol frente a ella, y escuchar su nombre fue como recibir una descarga eléctrica. «¿Qué pasa con ella?», preguntó con voz temblorosa. Doña Consuelo suspiró profundamente antes de continuar. «No quería decirte nada porque pensé que solo te causaría más dolor, pero ahora que te veo más animada, creo que tienes derecho a saber. Marisol ha venido al barrio 3 veces en los últimos 6 meses». «¿Qué?». Refugio sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. Viene en un automóvil muy elegante, pero no se baja. Se estaciona al final de la calle y se queda ahí por horas, mirando hacia tu casa. La primera vez pensé que era una coincidencia, pero después de la tercera vez me di cuenta de que te está vigilando, Refugio. Creo que quiere acercarse, pero no se atreve». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Refugio sin que pudiera controlarlas. Durante 5 años había asumido que Marisol la había olvidado completamente, que la odiaba tanto que había borrado de su mente hasta su existencia. Descubrir que su hija había estado físicamente cerca, observándola, significaba que el amor no había muerto completamente entre ellas. ¿Estás segura de que era ella? Completamente segura. ¿Crees que una madre no reconoce a su propia hija? Además, conserva esa manera particular de manejar que tenía desde adolescente, muy cuidadosa, siempre con las manos en posición perfecta en el volante. Refugio se cubrió el rostro con las manos, abrumada por una mezcla de dolor y esperanza que no sabía cómo procesar. «¿Por qué no me dijiste antes?». «Porque no sabía si te haría bien saberlo. Pero ahora que tienes a Titán, que te veo más fuerte, más acompañada, pensé que podrías manejar esta información de manera diferente». Refugio miró hacia el jardín donde Titán permanecía en su posición de guardia, alerto, pero relajado. Su presencia le daba una sensación de fortaleza que no había experimentado en años. «¿Cuándo fue la última vez que la viste?» «Hace 2 semanas, el mismo día que llegaste con Titán». Esa revelación la golpeó como un rayo. ¿Era posible que Marisol hubiera presenciado su llegada con el Doberman? ¿Habría interpretado eso como una señal de que su madre estaba mejorando, que había encontrado compañía? Mientras tanto, a varias cuadras de distancia, Crescencio y Silverio ultimaban los detalles de su plan. Habían estudiado meticulosamente las rutinas de Refugio durante 2 semanas y tenían mapas dibujados a mano de la distribución de su casa, horarios precisos de sus actividades diarias y un plan de escape que había sido perfeccionado hasta el último detalle. «El martes próximo es perfecto», explicó Crescencio mientras revisaba sus notas. «Siempre va al mercado los martes por la mañana y regresa después del mediodía. Tendremos por lo menos 3 horas para registrar toda la casa sin interrupciones. ¿Y si tiene una caja fuerte escondida? Estas viejitas de Mérida son predecibles. Guardan sus ahorros en frascos de vidrio, dentro de armarios, debajo de colchones. No son sofisticadas en temas de seguridad». Silverio se mordía las uñas nerviosamente. «¿Seguro que no hay problema? Se ve inofensiva, pero uno nunca sabe». «Créeme, chamaco, llevo 20 años en esto. Una viuda solitaria de 72 años no representa ningún peligro. Será la operación más fácil de nuestras vidas». Ninguno de los dos había considerado la posibilidad de que Refugio hubiera cambiado su rutina desde que adoptó a Titán.
Tampoco habían notado al imponente Doberman durante sus vigilancias porque Titán, con su entrenamiento militar, había aprendido a detectar la observación hostil y se mantenía estratégicamente fuera de la vista cuando percibía amenazas potenciales. Esa noche, Refugio no pudo dormir. Las revelaciones de Doña Consuelo habían despertado una tormenta emocional que no sabía cómo calmar. Se levantó varias veces para caminar por la casa, y en cada ocasión encontraba a Titán despierto y alerta, siguiéndola con la mirada pero sin moverse de su posición de guardia. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras estaba sentada en la cocina tomando té de manzanilla, Titán se acercó a ella por primera vez por iniciativa propia. Apoyó su cabeza masiva en su regazo y la miró con una expresión que parecía transmitir comprensión y solidaridad. ¿Tú también extrañas a alguien?, le preguntó Refugio mientras acariciaba suavemente sus orejas. ¿Extrañas a tus compañeros policías? ¿A las personas que protegías? Titán cerró los ojos bajo sus caricias y por primera vez desde su llegada pareció verdaderamente relajado. En ese momento, Refugio comprendió que habían establecido una conexión que iba más allá de la simple compañía. Eran 2 almas heridas que habían encontrado consuelo mutuo, 2 veteranos de batallas diferentes que se entendían sin necesidad de palabras. «Mañana vamos a caminar por todo el barrio», decidió en voz alta. «Quiero que conozcas bien nuestro territorio. Y quién sabe, tal vez Marisol vuelva a pasar y te vea. Tal vez eso la haga darse cuenta de que su madre no está tan sola como pensaba». Titán abrió los ojos y la miró como si hubiera entendido cada palabra del plan. En sus ojos brillaba algo que Refugio interpretó como aprobación, y por primera vez en años sintió que no estaba enfrentando sus desafíos completamente sola. El martes amaneció con el cielo despejado y una brisa suave que traía el aroma de las flores de tabachín del parque cercano. Refugio se levantó temprano, como había sido su costumbre durante semanas, y encontró a Titán completando su inspección matutina de rutina. El Doberman había desarrollado un cronómetro interno que lo despertaba exactamente a las 5 de la mañana para verificar que todo estuviera en orden en su territorio. «Buenos días, mi guardián», le susurró Refugio mientras preparaba su café. Había comenzado a llamarlo así desde la noche en que Doña Consuelo le reveló las visitas secretas de Marisol. «¿Todo tranquilo?». Titán se acercó para recibir sus caricias matutinas, pero mantuvo esa expresión alerta que nunca abandonaba completamente. Sus ojos recorrían constantemente las ventanas y puertas, un hábito que Refugio había aprendido a interpretar como señal de que se tomaba muy en serio su trabajo de protegerla. A las 9 de la mañana, Refugio se preparó para su viaje semanal al mercado central. Se vistió con un huipil bordado de colores alegres que había comprado años atrás en una cooperativa de artesanas mayas. Se peinó cuidadosamente y tomó su bolsa de tela favorita. Era el mismo ritual que había seguido durante décadas, pero ahora tenía un componente nuevo: preparar a Titán para su ausencia temporal. «Voy al mercado, Titán. Cuida la casa», le dijo con esa voz maternal que había desarrollado para hablar con él. «Regreso en unas horas». Titán la acompañó hasta la puerta principal y se posicionó estratégicamente donde podía observar tanto la calle como el interior de la casa. Refugio había notado que nunca se sentaba durante estas vigilancias. Permanecía de pie, alerta, como un centinela profesional. Lo que Refugio no sabía era que Crescencio y Silverio habían estado observando desde una posición oculta al final de la calle, cronometrando exactamente el momento de su partida. Habían elegido este martes específicamente porque sabían que ella tenía una rutina inflexible y regresaría exactamente a las 12:30 de la tarde. «Perfecto», murmuró Crescencio mientras veía a Refugio alejarse caminando hacia el centro de la ciudad. 3 horas y media para registrar toda la casa sin problemas. «¿Estás seguro de que no hay nadie más adentro?», preguntó Silverio, cuyas manos sudorosas revelaban su nerviosismo creciente. «Completamente seguro. He estudiado esta casa durante semanas. La vieja vive sola, no tiene empleada doméstica, no recibe visitas, será pan comido». Ninguno de los dos había considerado la presencia de Titán. Durante sus vigilancias previas, el Doberman había detectado instintivamente
que estaba siendo observado por potenciales amenazas y había ajustado sus movimientos para permanecer invisible. Era una habilidad desarrollada durante años de operaciones encubiertas, donde la supervivencia dependía de no ser detectado por enemigos. Los criminales esperaron una hora adicional para asegurarse de que Refugio no regresara por algo olvidado, y después se dirigieron hacia la casa con paso casual, como si fueran trabajadores de mantenimiento del barrio. Crescencio llevaba una caja de herramientas que disimulaba las herramientas de robo, mientras Silverio actuaba como vigía. Se dirigieron hacia la puerta trasera de la casa, que habían identificado como el punto de entrada más discreto. El patio trasero estaba rodeado por una cerca baja de piedra que era fácil de saltar, y la puerta de madera no tenía cerraduras de seguridad sofisticadas. Crescencio comenzó a manipular la cerradura con herramientas especializadas, un proceso que había perfeccionado durante sus años de actividad criminal. El sonido metálico era mínimo, casi inaudible para oídos humanos normales, pero Titán no tenía oídos humanos normales. El Doberman detectó el sonido de la manipulación de la cerradura desde su posición en la sala. Sus orejas se irguieron como antenas, captando una señal de alarma, y todo su cuerpo se tensó instantáneamente. No era el sonido normal de alguien abriendo una puerta con llave. Era algo diferente, algo que activó inmediatamente todos sus protocolos de seguridad. Se acercó silenciosamente hacia la puerta trasera, moviéndose con la fluidez de un depredador entrenado. Sus pasos no producían ningún sonido sobre el suelo de loseta. Era una habilidad que había desarrollado durante operaciones nocturnas, donde un paso en falso podía significar la diferencia entre la vida y la terminación prematura de una misión. Crescencio logró abrir la cerradura después de 5 minutos de trabajo cuidadoso. Abrió la puerta lentamente, asomándose para verificar que la cocina estuviera vacía. «Todo despejado», susurró a Silverio. «Vamos». Entraron a la cocina con movimientos calculados. Crescencio tenía un plan específico: comenzar por los dormitorios donde las personas mayores generalmente guardaban sus objetos de valor, después revisar la cocina en busca de dinero escondido, y finalmente examinar cualquier mueble que pudiera contener documentos importantes o joyas. Avanzaron por el pasillo hacia las habitaciones, completamente ajenos a la presencia silenciosa que los seguía a una distancia de 5 metros. Titán había activado lo que sus entrenadores llamaban modo persecución sigilosa. Se movía como una sombra, evaluando la situación, contando enemigos, identificando amenazas, calculando estrategias de neutralización. Su respiración se había vuelto controlada y silenciosa. Sus músculos se habían preparado para la acción explosiva. Los intrusos entraron al dormitorio principal y comenzaron a revisar el armario de refugio. Crescencio localizó una pequeña caja de madera, donde ella guardaba algunas joyas heredadas de su madre, mientras Silverio buscaba dinero en los cajones de la cómoda. «Aquí hay algo», murmuró Crescencio mientras examinaba un collar de perlas que había pertenecido a la abuela de refugio. «No es gran cosa, pero algo es algo». Fue en ese momento cuando Titán decidió que había evaluado suficientemente la situación. Los intrusos habían violado su territorio. Estaban robando las pertenencias de la persona que ahora consideraba su manada, y representaban una amenaza clara que debía ser neutralizada inmediatamente. El primer gruñido bajo que emitió fue casi inaudible, pero cargado de una amenaza primitiva que heló la sangre de ambos criminales. Se congelaron instantáneamente, mirándose con terror creciente. «¿Escuchaste eso?», susurró Silverio. Antes de que Crescencio pudiera responder, Titán apareció en el marco de la puerta del dormitorio como una aparición surgida de sus peores pesadillas. 45 kilos de músculo entrenado, ojos amarillos que brillaban con inteligencia letal y una postura que comunicaba claramente que estaba listo para el combate. El segundo gruñido fue mucho más audible y aterrador. Era el sonido de un depredador profesional que había identificado a sus presas y estaba a punto de atacar. Silverio gritó de terror y se refugió detrás de la cama, mientras Crescencio intentó desesperadamente llegar hasta la ventana para escapar. Pero Titán
había bloqueado estratégicamente la única salida del dormitorio y no tenía intención de permitir que ninguno de los dos abandonara la habitación hasta que llegara ayuda. El Doberman se lanzó hacia Crescencio con una precisión que era resultado de años de entrenamiento en neutralización de sospechosos. No atacó para lastimar gravemente, sino para inmovilizar. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo derecho del hombre, aplicando la presión exacta para controlarlo sin causar daño permanente. Crescencio cayó al suelo con un grito de dolor y terror, mientras Titán mantenía su agarre y gruñía advertencias claras a Silverio para que no intentara moverse. El joven, paralizado por el miedo, comenzó a llorar como un niño. «No nos haga nada, por favor. Solo necesitábamos dinero. No íbamos a lastimar a nadie». Titán mantuvo su posición de control, pero sus ladridos ahora eran diferentes. Eran llamadas de alerta, señales para atraer la atención de cualquier persona que pudiera estar cerca y ayudar a manejar la situación. Doña Consuelo, que estaba regando sus plantas en el patio de enfrente, escuchó los ladridos distintivos y supo inmediatamente que algo estaba muy mal. Conocía los sonidos normales de su vecindario, y esos ladridos tenían una urgencia que la alarmó profundamente. Tomó su teléfono celular y marcó el número de emergencias mientras caminaba rápidamente hacia la casa de refugio. «Necesito reportar un posible robo en progreso», informó al operador con voz clara pero preocupada. «Estoy escuchando ladridos de alerta desde la casa de mi vecina, y ella no está en casa en este momento». Los policías llegaron en menos de 10 minutos, pero para entonces varios vecinos más habían llegado atraídos por los sonidos del altercado. Don Pancho había traído su teléfono celular y comenzó a grabar cuando vio a los oficiales entrando a la casa de refugio. Cuando los policías entraron al dormitorio, encontraron una escena que los dejó impresionados. Titán mantenía perfectamente controlados a ambos criminales, Crescencio inmóvil bajo su agarre y Silverio acurrucado en una esquina, demasiado aterrorizado para moverse. «Increíble», murmuró uno de los oficiales. «Este perro neutralizó a ambos sospechosos sin causar heridas graves. Es trabajo profesional». «Es Titán», explicó el sargento Rodríguez, quien había sido compañero de trabajo del Doberman durante años. «Fue uno de nuestros mejores elementos en la unidad canina. Su nueva familia debe estar muy orgullosa». Los criminales fueron arrestados sin resistencia adicional. Crescencio tenía una mordida controlada en el brazo que requeriría atención médica menor, mientras Silverio estaba en estado de shock, pero físicamente ileso. Don Pancho había capturado todo el operativo en video, incluyendo el momento en que los policías felicitaron a Titán por su trabajo ejemplar. Sin pensarlo demasiado, subió el video a sus redes sociales con el título «Abuela yucateca y su guardián heroico frustran robo en Mérida». Lo que don Pancho no anticipó era la velocidad con la que el video comenzaría a viralizarse por Internet. En menos de 2 horas había sido compartido cientos de veces, y para la tarde ya tenía miles de visualizaciones con comentarios que celebraban tanto el heroísmo de Titán como la sabiduría de Refugio al adoptarlo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Marisol Delgado de Castillo estaba en una reunión ejecutiva cuando su asistente interrumpió urgentemente. «Disculpe, señora Castillo, pero necesita ver esto inmediatamente. Es sobre su madre». Marisol sintió que su corazón se detenía mientras tomaba el teléfono y veía el video de su madre llegando a casa para encontrar policías, vecinos y un Doberman imponente siendo celebrado como héroe local. Los comentarios mencionaban que la valiente abuela había adoptado un perro policía jubilado que había salvado su hogar y capturado a 2 ladrones. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras veía a su madre, más delgada de lo que recordaba, pero caminando con dignidad, acariciando agradecidamente a su compañero de 4 patas. Se veía diferente, menos sola, protegida. Sin dudarlo, Marisol canceló todas sus reuniones del día y reservó el primer vuelo disponible a Mérida. Después de 5 años de silencio autoimpuesto, había llegado el momento de regresar a casa. Refugio caminaba tranquilamente de regreso del mercado central, con su bolsa de tela llena de verduras frescas y el corazón ligero por la hermosa mañana que había disfrutado.
Había conseguido los chiles habaneros perfectos para preparar el cocido yucateco que tanto le gustaba hacer los martes, y había encontrado mangos Manila en perfecto punto de maduración. Era esa satisfacción simple de una vida organizada y predecible la que le daba estructura a sus días. Sin embargo, conforme se acercaba a su barrio, comenzó a notar algo inusual. Había más gente de lo normal caminando por las calles de Santiago, y algunas personas parecían estar dirigiéndose específicamente hacia su zona. Aceleró el paso ligeramente, sintiendo una inquietud creciente que no lograba explicar. Al doblar la esquina de su calle, el corazón se le detuvo completamente. Frente a su casa había 2 patrullas de policía, con las luces encendidas, una ambulancia, y por lo menos 20 vecinos congregados en grupos pequeños, todos hablando animadamente entre sí. El nivel de actividad era tan intenso que por un momento pensó que se había equivocado de dirección. «¡Doña Refugio!», gritó don Pancho desde la entrada de su taller. «¡Aquí está la heroína del día!». Heroína. La palabra resonó en su mente sin ningún sentido lógico, mientras avanzaba hacia su casa con pasos cada vez más rápidos. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Titán? ¿Por qué había tantos policías? Doña Consuelo se acercó rápidamente, con los ojos brillando de emoción y orgullo. «¡Ay, Refugio! No vas a creer lo que pasó. Tu Titán es un verdadero héroe. Capturó a 2 ladrones que entraron a robar tu casa. Los tenía completamente controlados cuando llegó la policía». Las palabras llegaron a sus oídos como si vinieran de muy lejos. Refugio dejó caer su bolsa del mercado y corrió hacia la puerta de su casa, donde el sargento Rodríguez, quien había venido personalmente al enterarse de que Titán estaba involucrado, la esperaba con una sonrisa enorme. «Señora Delgado, permítame felicitarla. Su compañero canino acaba de demostrar por qué fue uno de nuestros mejores elementos durante años de servicio. Neutralizó a 2 intrusos sin causar daño excesivo, los mantuvo controlados hasta nuestra llegada y protegió su hogar de manera ejemplar. ¿Dónde está Titán? ¿Está bien?», fueron las primeras palabras coherentes que logró pronunciar. «Está perfectamente bien. Está en el patio trasero, descansando después de su trabajo. Los veterinarios de emergencia lo revisaron y no tiene ni un rasguño». Refugio corrió hacia el patio trasero y allí lo encontró. Titán estaba echado bajo la sombra del árbol de mamey, pero se incorporó inmediatamente al verla llegar. Su postura era relajada pero alerta, y en sus ojos había algo diferente, una satisfacción profunda que ella no había visto antes. «Mi guardián valiente», susurró mientras se acuclillaba para abrazarlo. «Protegiste nuestra casa». Titán se acercó y apoyó su cabeza masiva contra el pecho de Refugio, como si estuviera reportándose después de una misión cumplida exitosamente. Ella sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas mientras comprendía completamente lo que había sucedido. Este animal extraordinario no solo había sido su compañía durante las últimas semanas. Había arriesgado todo para proteger el hogar que ahora compartían. El sargento Rodríguez se acercó para explicar los detalles completos del incidente. «Los sospechosos son Crescencio Jiménez y Silverio Vázquez. Jiménez tiene antecedentes por robo a casa-habitación, y Vázquez es un joven con problemas de ludopatía. Habían estado vigilando su casa durante semanas, esperando el momento perfecto para actuar». Refugio sintió un escalofrío al imaginar lo que podría haber pasado si hubiera estado sola en casa durante el intento de robo. Titán los detectó en el momento exacto en que forzaron la cerradura trasera. Los neutralizó con precisión profesional, sin exceso de fuerza, pero con la autoridad necesaria para controlar completamente la situación. Es un trabajo que hubiera impresionado a cualquier oficial de policía. Mientras hablaba con el sargento, Refugio notó que varios vecinos estaban tomando fotografías y videos con sus teléfonos celulares. Don Pancho se acercó con su dispositivo en la mano, mostrándole orgullosamente el video que había capturado. «Doña Refugio, subí el video a Facebook y ya tiene más de 1000 vistas. La gente está compartiendo la historia de cómo usted adoptó a un perro policía jubilado y él le salvó la casa. Es una historia hermosa». Refugio observó el video en la pequeña pantalla
viendo a Titán siendo felicitado por los policías y a ella misma llegando para abrazarlo después del operativo. Era surreal ver su propia vida convertida en contenido viral, pero había algo profundamente satisfactorio en saber que la historia de Titán estaba siendo celebrada como merecía. ¿Puedo quedarme sola con él por un momento?, pidió gentilmente. Los vecinos y policías comenzaron a dispersarse gradualmente, prometiendo mantenerse atentos por si necesitaba cualquier cosa. Doña Consuelo fue la última en marcharse, no sin antes susurrar en su oído: «Estoy segura de que Marisol va a ver este video. Las noticias viajan rápido en estos tiempos». Refugio pasó el resto de la tarde sentada en el patio con Titán, procesando emociones que no sabía cómo nombrar. Gratitud inmensa por la protección que él le había brindado, orgullo por tener a su lado un compañero tan valiente y noble, asombro por la forma en que el destino había puesto en su camino exactamente lo que necesitaba en el momento preciso. «¿Sabes qué, Titán?», le murmuró mientras acariciaba suavemente las cicatrices de servicio en su costado. «Creo que nos salvamos mutuamente. Yo te di un hogar cuando nadie más te quería, y tú me diste seguridad y propósito cuando más lo necesitaba». Esa noche, mientras preparaba una cena especial para celebrar el heroísmo de Titán, Refugio escuchó el sonido de un automóvil deteniéndose frente a su casa. Era extraño porque muy pocas personas la visitaban, especialmente después del anochecer. Se asomó por la ventana de la sala y vio un automóvil elegante, de color azul oscuro, estacionado bajo la luz del farol público. Titán se había puesto en alerta inmediatamente, pero su postura no indicaba amenaza. Era diferente, más expectante que defensiva. Se acercó a la puerta principal y se quedó allí, como esperando a que alguien llamara. Refugio esperó varios minutos, pero nadie bajó del automóvil. Podía distinguir la silueta de una persona en el asiento del conductor, alguien que parecía estar debatiendo internamente si acercarse o no a la puerta. Después de 20 minutos de espera silenciosa, Refugio tomó una decisión que requirió más valor del que había necesitado en años. Abrió la puerta principal y caminó lentamente hacia la cerca, con Titán siguiéndola a prudente distancia. El automóvil tenía placas de la Ciudad de México. «¿Marisol?», preguntó con voz temblorosa hacia la figura sentada en el interior del vehículo. La puerta del conductor se abrió lentamente y una mujer elegante de 45 años bajó con movimientos vacilantes. Tenía el cabello castaño peinado en un corte ejecutivo sofisticado, vestía un traje de negocios que evidentemente había costado más dinero del que Refugio había visto en años, pero sus ojos eran los mismos ojos expresivos que había amado desde el día en que nació. «Hola, mamá», susurró Marisol con voz quebrada por la emoción. Madre e hija se quedaron mirándose desde una distancia de 5 metros que se sentía como un abismo de 5 años. Refugio podía ver las lágrimas brillando en los ojos de su hija, pero también notaba la incertidumbre en su postura, como si no estuviera segura de ser bienvenida. «Vi el video», continuó Marisol con voz más fuerte. «Vi cómo ese perro heroico protegió tu casa, y me di cuenta de que no sabía nada sobre tu vida actual. No sabía que habías adoptado un compañero. No sabía si estabas bien, si eras feliz, si me extrañabas tanto como yo te extraño a ti». Refugio sintió que las palabras se atoraban en su garganta. Durante 5 años había soñado con este momento, había ensayado mentalmente miles de veces lo que diría si alguna vez tuviera la oportunidad de hablar con Marisol otra vez. Pero ahora que el momento había llegado, solo pudo susurrar: «Nunca dejé de amarte, ni un solo día». Marisol se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. «Yo también, mamá. Fui tan terca, tan orgullosa. Culpé a la persona equivocada por todo lo que pasó. Papá me contó la verdad el año pasado, sobre su aventura, sobre cómo tú trataste de salvar el matrimonio durante meses antes de tomar la decisión de divorciarte». Refugio comenzó a caminar lentamente hacia su hija. «No importa lo que pasó antes, mija. Lo único que importa es que estás aquí ahora. Tengo tanto que contarte», dijo Marisol entre lágrimas. «Mi vida, mi trabajo, mis logros, mis fracasos, pero sobre todo tengo que contarte sobre el bebé que viene en camino, tu primer nieto». Refugio se detuvo completamente.
sintiendo como si el mundo hubiera comenzado a girar en reversa. ¿Estás embarazada? De 3 meses. Y he estado tan asustada, tan sola, deseando tener a mi madre cerca para pedirle consejos, para que me dijera que todo va a estar bien. La distancia entre ellas desapareció en un instante. Refugio corrió hacia Marisol y la abrazó con una fuerza que contenía 5 años de amor reprimido, 5 años de noches llorando por su ausencia, 5 años de rezar por una segunda oportunidad que había parecido imposible. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró Refugio mientras sostenía a su hija, como había hecho cuando era niña y tenía pesadillas. «Todo va a estar perfecto». Titán se acercó lentamente y se sentó junto a ellas, como un guardián silencioso observando la reunificación que había ayudado a hacer posible. En sus ojos había una satisfacción profunda, la misma expresión que tenía después de completar exitosamente las misiones más importantes de su carrera policial. Esa noche, por primera vez en 5 años, Refugio no se durmió sola. Marisol había decidido quedarse en su antigua habitación y habían pasado horas conversando, llorando, riendo y reconstruyendo puentes que habían creído destruidos para siempre. Mientras Refugio finalmente se quedaba dormida en su propia cama, con Titán vigilando desde su posición habitual en la sala y el conocimiento de que su hija estaba a solo unos metros de distancia, sintió una paz que no había experimentado desde hacía décadas. El universo, pensó antes de cerrar los ojos, realmente tenía formas misteriosas de restaurar lo que parecía perdido para siempre. Los primeros rayos de sol que entraron por las ventanas de la casa en el barrio Santiago iluminaron una escena que Refugio había soñado durante 5 años, el desayuno familiar que creía perdido para siempre. Marisol estaba en la cocina, preparando café con los mismos movimientos precisos que había aprendido de su madre durante la adolescencia, mientras Refugio cortaba frutas frescas y Titán observaba desde su posición estratégica junto a la puerta. «Se ve diferente la casa», comentó Marisol mientras servía el café en las tazas de porcelana que habían pertenecido a la abuela. Más pequeña de lo que recordaba, pero también más acogedora. Refugio sonrió mientras acomodaba mangos y papayas en el plato. «Las casas no cambian de tamaño, mija. Somos nosotras las que crecemos y vemos las cosas desde perspectivas diferentes». Había una comodidad extraña en esa conversación matutina, como si los 5 años de separación hubieran sido solo una pesadilla prolongada de la que finalmente habían despertado. Pero también había momentos de silencio incómodo, espacios donde ambas sabían que había historias por contar y heridas por sanar completamente. «Cuéntame sobre tu trabajo», pidió Refugio mientras se sentaban a la mesa. «En todos estos años solo supe que estabas en tecnología, pero nunca conocí los detalles». Marisol bajó la mirada hacia su taza, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. «Comencé trabajando para una empresa de software en México, después de que terminé la universidad. Era analista de sistemas, nada especial, pero después de lo que pasó con papá, me lancé de cabeza al trabajo como una forma de no pensar en nada más». Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al jardín delantero, donde Titán había establecido una pequeña rutina matutina de patrullaje. Trabajaba 18 horas diarias. Tomé proyectos que nadie más quería. Aprendí programación avanzada, gestión de negocios, mercadotecnia digital. Era como si estuviera huyendo de mis emociones a través del trabajo constante. Refugio escuchaba en silencio, reconociendo en la descripción de su hija la misma tendencia autodestructiva que ella había desarrollado durante los últimos años del matrimonio con Aurelio. Después de 3 años, mi jefe me ofreció la oportunidad de crear mi propia división dentro de la empresa. Desarrollo de aplicaciones móviles para pequeñas empresas. Era un mercado que nadie estaba atendiendo adecuadamente en México. Marisol regresó a la mesa, pero permanecía de pie, como si la energía de sus recuerdos no le permitiera sentarse. La división fue exitosa más allá de cualquier expectativa. En 2 años habíamos crecido tanto que decidí independizarme completamente. Fundé mi propia empresa, Soluciones Digitales Castillo. El nombre resonó en la mente de Refugio.
Había escuchado esa empresa mencionada en programas de noticias, pero nunca había hecho la conexión con su propia hija. ¿Esa es tu empresa? ¿La que sale en televisión? Marisol asintió con una mezcla de orgullo y melancolía. Empezamos con 5 empleados en una oficina pequeña. Ahora tenemos 120 empleados en 3 ciudades diferentes. Desarrollamos aplicaciones para bancos, restaurantes, tiendas, hospitales. El año pasado nuestros ingresos superaron los 50 millones de pesos. Refugio sintió que su mundo se tambaleaba ligeramente. Su hija no solo era exitosa, era millonaria, propietaria de una empresa que había escuchado elogiada por economistas y empresarios. Pero todo ese éxito se siente vacío cuando no tienes familia con quien compartirlo, continuó Marisol con voz quebrada. He pasado 5 años construyendo un imperio empresarial, pero durmiéndome cada noche, sintiendo que había perdido lo más importante de mi vida. Refugio se levantó y abrazó a su hija desde atrás. Nunca perdiste nada, mi amor. Solo estaba esperándote aquí, en el mismo lugar donde te dejé hace 5 años. Mientras se abrazaban, Titán se acercó con algo en su hocico. Era un sobre manila que había estado guardado en una caja en la habitación de Refugio, una caja que había sido movida durante la búsqueda de los ladrones el día anterior y que el Doberman había encontrado durante su inspección posterior. «¿Qué tienes ahí, Titán?», preguntó Marisol acuclillándose para tomarlo gentilmente. El sobre contenía documentos que Refugio había guardado hacía años: actas de nacimiento, fotografías familiares, cartas de la época universitaria de Marisol. Pero también había algo que no recordaba haber puesto allí: un sobre más pequeño sellado, dirigido a mi querida familia futura, en la letra cuidadosa de Aurelio. «¿Esto es de papá?», preguntó Marisol con sorpresa. Refugio tomó el sobre con manos temblorosas. No lo había visto nunca. No sé cuándo lo puso aquí. Lo abrieron juntas y encontraron una carta fechada 3 meses atrás, escrita en el papel membretado de un abogado. «Queridas Refugio y Marisol», comenzaba la carta. «Si están leyendo esto juntas, significa que finalmente han encontrado el camino de regreso, la una hacia la otra, como siempre supe que pasaría. Escribo esta carta porque después de 5 años de vivir con la culpa, finalmente he reunido el valor para admitir públicamente que fui yo quien destruyó nuestra familia». Refugio sintió que las piernas se le debilitaban y Marisol la ayudó a sentarse antes de continuar leyendo. «Marisol, tu madre no tuvo la culpa del divorcio. Yo tuve una aventura amorosa que duró 2 años, y cuando Refugio lo descubrió, ella intentó salvar nuestro matrimonio durante meses. Me rogó que fuéramos a terapia, que trabajáramos en nuestros problemas, que consideráramos el impacto en ti antes de tomar cualquier decisión drástica». Las lágrimas corrían por las mejillas de Marisol mientras leía. «Fui yo quien se negó a todos sus intentos de reconciliación. Fui yo quien eligió a otra mujer por encima de mi esposa y mi hija. Refugio tomó la decisión de divorciarse solo después de que yo había hecho imposible cualquier otra opción». La carta continuaba con disculpas detalladas y la confesión de que Aurelio había pasado los últimos 5 años trabajando con un terapeuta para entender y corregir los patrones de comportamiento que habían destruido su matrimonio. «He esperado todo este tiempo para contactarlas porque quería estar seguro de que había cambiado realmente, no solo en palabras, sino en acciones. Ahora, a mis 68 años, he aprendido que el orgullo y el egoísmo pueden robar los tesoros más preciados de la vida». La última parte de la carta fue la que más impactó a ambas mujeres. «Si me lo permiten, me gustaría ser parte de sus vidas otra vez, no como esposo o como la persona que era antes, sino como el hombre que he trabajado duro para llegar a ser. Refugio, tu fortaleza y dignidad durante los peores momentos de nuestro matrimonio me enseñaron lo que significa el verdadero carácter. Marisol, tu éxito profesional me llena de orgullo, pero tu ausencia me ha enseñado que no hay logro en el mundo que valga más que el amor de una hija». Refugio y Marisol terminaron de leer en completo silencio. Titán se había acostado a los pies de Refugio, como si entendiera que era un momento que requería de su presencia calmante. «No puedo creer que haya guardado esto aquí durante meses sin que lo supiéramos»,
murmuró Refugio. Papá siempre tuvo llaves de la casa, recordó Marisol. Probablemente entró cuando sabía que no estarías aquí y puso esto en un lugar donde sabía que eventualmente lo encontrarías. En ese momento, el teléfono celular de Marisol comenzó a sonar. La pantalla mostraba «Papá» como identificador de la llamada. Madre e hija se miraron con una mezcla de anticipación y nerviosismo. «¿Contesto?», preguntó Marisol. Refugio asintió lentamente. «Creo que es hora de que hablemos con él». Marisol activó el altavoz para que ambas pudieran participar en la conversación. «Hola, papá». «Marisol, mi amor, vi el video de tu madre en internet. ¿Estás con ella ahora?» «Estoy en casa, papá, en la casa donde crecí, con mamá». Se escuchó un suspiro profundo del otro lado de la línea. «¿Encontraron mi carta?» «La acabamos de leer», respondió Refugio con voz suave. «Aurelio, después de tantos años...» «Refugio». La voz de Aurelio se quebró ligeramente. «No esperaba que quisieras hablar conmigo. He llamado tantas veces durante estos años, pero siempre colgaba antes de marcar el último número». «¿Dónde estás ahora?», preguntó Marisol. «En Campeche. Manejo una pequeña cooperativa de pescadores. Es trabajo honesto, tranquilo. Me ha dado tiempo para pensar, para trabajar en mí mismo, para entender el daño que causé». Refugio cerró los ojos, imaginando a su exesposo en un trabajo completamente diferente al ejecutivo de seguros que había sido durante la mayor parte de su matrimonio. «¿Te gustaría venir a visitarnos?», preguntó con voz apenas audible. El silencio en la línea duró varios segundos. «¿Estás segura, Refugio?» «No estoy segura de nada, Aurelio. Pero nuestra hija va a tener un bebé, y creo que ese bebé merece conocer a todos sus abuelos. Y además», agregó mirando a Titán, «he aprendido recientemente que a veces las segundas oportunidades aparecen cuando menos las esperamos. Puedo estar allí esta noche si me lo permiten». Marisol y Refugio se miraron e intercambiaron un gesto de asentimiento silencioso. «Ven, papá. Es hora de que seamos una familia otra vez». Después de colgar, madre e hija permanecieron sentadas en silencio durante varios minutos. Titán se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Refugio, como si fuera su manera de recordarles que no importa cuán complicada se volviera la situación, él estaría allí para proteger a su nueva manada. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó Marisol. Refugio acarició las orejas de Titán mientras consideraba la pregunta. «Creo que Titán me ha enseñado algo importante en estas semanas que hemos vivido juntos. Él podría haberse quedado amargado después de ser rechazado por ser demasiado viejo, demasiado cicatrizado, demasiado complicado, pero cuando le di una oportunidad, demostró que tenía más amor y lealtad para ofrecer de lo que había mostrado nunca». Miró directamente a los ojos de su hija. «Tal vez las personas también merecen esa misma oportunidad de demostrar quiénes pueden llegar a ser cuando alguien cree en ellas otra vez». Esa tarde, mientras esperaban la llegada de Aurelio, Refugio y Marisol prepararon juntas la casa para recibir visitas. Era la primera vez en 5 años que Refugio limpiaba con la expectativa de familia llegando, y había una energía diferente en cada movimiento, una esperanza que había estado durmiente durante demasiado tiempo, pero que finalmente estaba despertando como una flor después de una larga sequía. El atardecer de octubre pintó de colores dorados las calles del barrio Santiago cuando un automóvil modesto se detuvo frente a la casa de Refugio. Era un vehículo sencillo, muy diferente de los automóviles lujosos que Aurelio solía manejar durante sus años como ejecutivo de seguros. Refugio observó desde la ventana de la sala mientras un hombre de 68 años bajaba lentamente del asiento del conductor, moviéndose con la cautela de alguien que no está seguro de ser bienvenido. Aurelio lucía diferente. Su cabello, ahora completamente plateado, estaba más largo de lo que ella recordaba. Su ropa era simple pero limpia: pantalón de mezclilla, camisa de algodón azul cielo y zapatos de trabajo que mostraban las marcas del uso diario. Pero lo que más la sorprendió fue su expresión. Había una humildad en sus ojos que nunca había visto antes, una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con el hombre orgulloso y testarudo que había sido durante los últimos años de su matrimonio.
Titán había detectado la llegada del automóvil y se posicionó estratégicamente junto a la puerta principal, pero su postura no era defensiva. Era más bien la de un anfitrión responsable, evaluando a un visitante nuevo pero aparentemente esperado. ¿Estás lista, mamá?, preguntó Marisol tomando la mano de su madre suavemente. Refugio respiró profundamente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectación que no había experimentado en años. Tan lista como puedo estar para algo que creí que nunca sucedería. Abrieron la puerta juntas. Aurelio se quedó inmóvil al ver a las dos mujeres más importantes de su vida paradas en el marco de la puerta de la casa, que había sido su hogar durante 25 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Refugio, susurró su nombre como si fuera una oración. Marisol. No puedo creer que me permitan estar aquí. Marisol fue la primera en moverse, caminando hacia su padre con pasos cuidadosos. Papá, te ves diferente. Aurelio abrió los brazos tentativamente, y cuando Marisol se acercó para abrazarlo, él la sostuvo, con una intensidad que hablaba de 5 años de abrazo ausente. He extrañado tanto a mi niña, murmuró con voz quebrada. Cada día me arrepentí de las decisiones que nos separaron. Refugio los observaba desde la puerta, y cuando Aurelio levantó la vista hacia ella por encima del hombro de Marisol, vio en sus ojos una disculpa tan profunda y sincera que sintió cómo muchas de las barreras defensivas que había construido alrededor de su corazón comenzaban a aflojarse. «Hola, Aurelio», dijo simplemente. Él se separó de Marisol y caminó lentamente hacia Refugio, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Refugio, sé que no tengo derecho a pedir perdón después de tanto tiempo, después de todo el daño que causé, pero he trabajado cada día durante estos 5 años para convertirme en el hombre que debería haber sido cuando estábamos casados». Refugio estudió su rostro, buscando signos de la arrogancia y el egoísmo que había caracterizado los últimos años de su matrimonio. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. Un hombre quebrantado que había usado su dolor como motivación para cambiar fundamentalmente quién era. «¿Por qué Campeche?», preguntó. «¿Por qué trabajo con pescadores?». Aurelio sonrió con tristeza. «Porque necesitaba un trabajo que me mantuviera ocupado con las manos, pero libre con la mente. Necesitaba tiempo para pensar, para entender cómo había arruinado lo más valioso de mi vida. Y necesitaba un lugar donde nadie supiera quién había sido antes, donde pudiera construir una nueva versión de mí mismo desde cero». Titán se acercó para investigar al visitante, olfateando cuidadosamente pero sin hostilidad. Aurelio se acuclilló lentamente para permitir que el Doberman lo examinara. «¿Y quién es este guardián magnífico?», preguntó mientras extendía su mano para que Titán la oliera. «Titán», respondió Refugio con orgullo evidente en su voz. «Es un Doberman policía jubilado que adopté hace algunas semanas. Ayer salvó la casa de 2 ladrones». Los ojos de Aurelio se llenaron de asombro y respeto mientras observaba cómo Titán, después de su evaluación cuidadosa, permitía que lo acariciara suavemente. «Siempre tuviste buen instinto para reconocer el verdadero valor», murmuró, y Refugio supo que no se refería solo al perro. Entraron a la casa juntos, y Aurelio se detuvo en la sala, observando cómo todo permanecía casi exactamente igual que cuando él vivía allí. Los mismos muebles, las mismas fotografías familiares, el mismo ambiente acogedor que había tomado por garantizado durante décadas. «¿Te gustaría cenar con nosotras?», ofreció Refugio. Estaba preparando cocido yucateco. Aurelio cerró los ojos como si el aroma que venía de la cocina lo transportara en el tiempo. «Es tu receta especial, la que siempre preparabas cuando queríamos celebrar algo importante». «Bueno», dijo Marisol con una sonrisa que era la primera realmente alegre que Refugio había visto en años. «Tenemos mucho que celebrar. El regreso a casa de todos nosotros y también el bebé que viene en camino». Aurelio se detuvo completamente. «¿Bebé? Estoy embarazada de 3 meses, papá. Vas a ser abuelo». Refugio observó cómo su ex-esposo procesaba esa información. Vio pasar por su rostro una secuencia de emociones: sorpresa, alegría, y después algo que reconocía como una determinación férrea. «En ese caso», dijo con voz firme,
tenemos mucho trabajo por delante. Un bebé necesita una familia estable, y nosotros tenemos 5 años de daño que reparar antes de que llegue. Durante la cena, conversaron durante horas sobre los años perdidos. Aurelio compartió historias de su trabajo en Campeche, de los pescadores que lo habían acogido sin conocer su historia, de las tardes que pasaba contemplando el mar y reflexionando sobre las decisiones que había tomado. ¿Qué fue lo más difícil?, preguntó Marisol. Los domingos por la mañana, respondió sin dudarlo. Siempre habíamos desayunado juntos los domingos. Durante 5 años, cada domingo me despertaba esperando escuchar sus voces en la cocina, y la realidad de que eso no iba a suceder nunca más me golpeaba como una ola fría. Refugio sintió una punzada de reconocimiento. Ella había experimentado exactamente la misma sensación cada domingo durante 5 años. «Cuéntanos sobre tu empresa, Marisol», pidió Aurelio. «He estado siguiendo las noticias sobre Soluciones Digitales Castillo en Internet. Estoy muy orgulloso de lo que has logrado». Marisol compartió más detalles sobre su éxito empresarial, pero esta vez con una perspectiva diferente. Habló sobre cómo el dolor de la separación familiar la había motivado a trabajar obsesivamente, pero también sobre cómo el éxito financiero se sentía vacío sin familia con quien compartirlo. «El año pasado nuestros ingresos superaron los 70 millones de pesos», reveló. «Pero cada vez que celebrábamos un logro importante en la oficina, yo me iba a casa y lloraba porque no tenía a nadie verdaderamente importante para contarle las buenas noticias». Aurelio se levantó de la mesa y abrazó a su hija. «Lo siento tanto, mi amor. Perdóname por robarte la celebración de tus triunfos». Después de la cena, mientras limpiaban los platos juntos como si fuera la cosa más natural del mundo, Marisol reveló algo que había estado considerando durante todo el día. «He estado pensando en algo importante», comenzó. «Quiero mudarme de regreso a Mérida. Puedo manejar la empresa remotamente para la mayoría de las operaciones, y quiero que mi hijo crezca cerca de sus abuelos». Refugio se detuvo con un plato a medio secar en las manos. «¿Estás segura? Tu vida está en la Ciudad de México. Mi carrera está en la Ciudad de México. Mi vida está aquí, con ustedes. Y además», agregó con una sonrisa misteriosa, «he estado pensando en comprar una casa más grande, una donde todos podamos vivir cómodamente». «Mi hija, no necesitas gastar dinero en nosotros», protestó Refugio. «No es gasto, mamá. Es inversión en nuestra familia. He visto algunas propiedades hermosas en las afueras de Mérida. Casas grandes con jardines amplios donde Titán puede correr libremente, donde el bebé puede crecer con espacio para jugar, donde podemos tener habitaciones separadas, pero estar cerca unos de otros». Aurelio escuchaba en silencio, y cuando Marisol terminó de hablar, se aclaró la garganta nerviosamente. «¿Y habría espacio para un abuelo arrepentido que quiere ayudar a cuidar a su nieto?», preguntó con voz vacilante. Refugio y Marisol se miraron e intercambiaron una sonrisa que contenía años de dolor sanado y esperanzas renovadas. «Creo que podríamos encontrar un rincón para ti», respondió Refugio con el primer toque de humor genuino que había mostrado en la conversación. Esa noche, Aurelio se quedó en el sofá de la sala, algo que habría sido impensable apenas 24 horas antes. Refugio le había ofrecido mantas y almohadas, y mientras lo acomodaba, él le tomó la mano suavemente. «Refugio, sé que pedirte perdón no borra el daño que hice, y sé que ganarse otra vez tu confianza va a tomar tiempo, si es que alguna vez sucede. Pero quiero que sepas que estos 5 años me han enseñado que el amor verdadero no es solo emoción, es decisión. Es trabajo diario. Es elegir a la otra persona una y otra vez, especialmente cuando es difícil». Refugio observó su rostro en la penumbra de la sala, iluminado apenas por la luz del farol público que entraba por la ventana. «Aurelio, no sé qué va a pasar entre nosotros, pero sé que nuestro nieto merece crecer en una familia llena de amor y respeto, y tal vez, si trabajamos juntos, podamos crear eso para él. Es todo lo que puedo pedir», susurró él. Refugio se dirigió hacia su habitación, pero se detuvo al notar que Titán no la siguió como era su costumbre. El Doberman se había posicionado estratégicamente en un punto desde donde podía observar tanto a Aurelio en el sofá como la puerta principal.
Había aceptado al visitante como parte de su responsabilidad de protección. «Buenas noches, Titán», murmuró Aurelio desde el sofá. «Gracias por cuidar a mi familia cuando yo no estuve aquí para hacerlo». Titán movió ligeramente la cola, lo que Refugio interpretó como su forma de aceptar la disculpa. Al día siguiente, domingo por la mañana, Refugio despertó con un sonido que no había escuchado en 5 años. Voces familiares conversando en la cocina. Se levantó y encontró a Marisol y Aurelio preparando el desayuno juntos, con Titán supervisando desde su posición de vigilancia habitual. «Buenos días, mamá», dijo Marisol cuando la vio aparecer. «Papá me está enseñando a preparar huevos motuleños como él solía hacer los domingos». Refugio se sentó a la mesa y observó a su familia reconstruida funcionando juntos en su cocina. No era exactamente como había sido antes. Era algo nuevo, algo que llevaba las cicatrices del dolor pasado, pero también la sabiduría ganada a través de la pérdida y el reencuentro. «¿Saben qué?», dijo Refugio mientras aceptaba su taza de café. «Creo que vamos a necesitar una mesa más grande en esa nueva casa». Aurelio y Marisol la miraron con sorpresa. «¿Estás de acuerdo con la mudanza?», preguntó Marisol. «Estoy de acuerdo con la familia», respondió Refugio. «Y creo que Titán también estaría contento con un jardín más grande para patrullar». Como si hubiera entendido cada palabra, Titán se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Refugio, sellando su aprobación del plan familiar que estaba tomando forma en esa cocina llena de amor renovado y promesas de futuro. 6 meses después de aquel domingo mañanero que cambió todo para siempre, la familia Delgado se encontraba reunida en el amplio jardín de su nueva casa en las afueras de Mérida. Era una propiedad hermosa, que Marisol había comprado con la determinación de crear un hogar donde 3 generaciones pudieran convivir en armonía. La casa colonial restaurada tenía amplios corredores con columnas de cantera, un patio central con una fuente de azulejos talavera y jardines que se extendían por casi 1 hectárea, perfectos para que Titán estableciera su nuevo territorio de vigilancia. Refugio estaba sentada en una mecedora bajo la sombra de un árbol de ceiba centenario, observando cómo Aurelio y Marisol trabajaban juntos instalando los últimos detalles del cuarto del bebé que nacería en pocas semanas. Su hija lucía radiante con su vientre prominente de 8 meses, moviéndose con la gracia cuidadosa de una mujer que carga una vida preciosa en su interior. «¿Estás segura de que la cuna está en el lugar correcto?», preguntaba Aurelio por 5ª vez, mientras ajustaba la posición del mueble de madera artesanal que había mandado hacer especialmente por un carpintero de Valladolid. «Papá, por favor», respondía Marisol con paciencia infinita pero divertida. «La cuna está perfecta donde está. El bebé va a estar bien sin importar si está 2 centímetros más a la izquierda o a la derecha». Refugio sonrió al observar la ansiedad nerviosa de Aurelio. Durante los últimos meses había demostrado una dedicación absoluta a redimir el tiempo perdido, no solo con ella y Marisol, sino preparándose meticulosamente para ser el mejor abuelo posible. Había leído libros sobre desarrollo infantil, había tomado clases de primeros auxilios y había convertido la preparación para la llegada del bebé en una misión personal. Titán había establecido una rutina nueva en la propiedad más grande. Cada mañana realizaba un recorrido completo que le tomaba exactamente 45 minutos, inspeccionando cada rincón, cada entrada, cada zona donde pudiera esconderse una amenaza potencial. Pero también había desarrollado comportamientos más relajados. Disfrutaba del sol vespertino echado bajo el naranjo, perseguía ocasionalmente a las iguanas que visitaban el jardín y había aprendido a distinguir entre los sonidos normales de la casa y cualquier cosa que requiriera su atención profesional. «Doña Refugio», llegó la voz de Esperanza, la joven empleada doméstica que Marisol había contratado para ayudar con las tareas de la casa grande. «Tiene una llamada telefónica. Es del abogado Martínez. Dice que es urgente». Refugio se dirigió hacia la casa sintiendo una ligera preocupación. Durante los últimos meses no había tenido contacto con abogados, y las llamadas urgentes generalmente no traían buenas noticias. «Señora Delgado», dijo la voz profesional al otro lado de la línea, «le llamo para informarle que los papeles de la fundación ya están listos.
Fundación Segundas Oportunidades Yucatán ha sido oficialmente registrada y puede comenzar operaciones cuando usted lo decida. Refugio sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. 3 meses atrás, inspirada por su propia historia y la de Titán, había decidido crear una fundación dedicada a conectar adultos mayores solitarios con animales rescatados que necesitaban hogar. La idea había surgido durante una conversación nocturna con Marisol sobre cómo su adopción de Titán había sido el catalizador que transformó completamente sus vidas. ¿Está todo listo para que podamos comenzar?, preguntó. Completamente listo. Su hija ya transfirió los fondos iniciales y tenemos la oficina preparada en el centro de Mérida. Solo necesitamos su autorización para publicar el primer anuncio en los periódicos locales. Refugio había insistido en que la fundación comenzara de manera modesta, conectando una persona mayor solitaria con un animal rescatado cada mes, proporcionando el apoyo veterinario necesario y haciendo seguimiento para asegurar que ambos, humano y animal, estuvieran prosperando juntos. Marisol había aportado el financiamiento inicial de 5 millones de pesos, pero Refugio había diseñado el programa para que fuera sostenible a largo plazo. Proceda con todo, licenciado. Es hora de que comencemos a hacer la diferencia que soñamos. Después de colgar, Refugio se quedó de pie en la sala contemplando los retratos familiares que habían sido trasladados cuidadosamente desde la casa del barrio Santiago. En una de las fotografías, tomada apenas la semana anterior, aparecían todos juntos: ella, Marisol, Aurelio y Titán en el jardín de la nueva casa. Era la primera fotografía familiar que se habían tomado en 6 años, y cada vez que la veía, sentía una gratitud profunda por los caminos misteriosos que había tomado el destino para reunirlos. ¿Buenas noticias?, preguntó Aurelio cuando regresó al jardín. Las mejores. La fundación está oficialmente lista para comenzar operaciones. Marisol se acercó lentamente, con una mano apoyada en su espalda baja. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Convertir tu experiencia personal en algo que va a ayudar a otras personas demuestra la sabiduría y generosidad que siempre has tenido. En ese momento, Titán se acercó corriendo desde el fondo del jardín con algo en el hocico. Era un sobre que había encontrado cerca de la entrada principal, aparentemente deslizado por debajo de la puerta del jardín. ¿Qué tienes ahí, guardián?, preguntó Refugio mientras tomaba gentilmente el sobre. El remitente era Capitán Luis Mendoza, Unidad Canina de Policía de Yucatán. Es del capitán que me ayudó con la adopción de Titán, explicó Refugio mientras abría la carta. Estimada señora Delgado, comenzaba la misiva. Me dirijo a usted para informarle sobre una situación especial que creo podría interesarle. Tenemos un pastor alemán de 2 años llamado Valor que fue herido durante una operación antidrogas hace 3 meses. Sus heridas han sanado completamente, pero tiene algunas cicatrices que han hecho que las familias interesadas en adoptarlo cambien de opinión cuando lo conocen personalmente. Refugio continuó leyendo mientras Marisol y Aurelio se acercaban para escuchar. Valor es un animal extraordinario, inteligente, leal, completamente entrenado y con una capacidad especial para detectar problemas médicos en humanos. Nuestros veterinarios creen que podría ser perfecto como animal de terapia. Al saber de su experiencia exitosa con Titán y de su nueva fundación, me preguntaba si estarían interesados en darle una oportunidad. «¿Un compañero para Titán?», murmuró Marisol con una sonrisa. «¿Qué opinas, mamá?». Refugio miró hacia Titán, quien había estado escuchando la conversación como si entendiera cada palabra. El Doberman inclinó la cabeza hacia un lado, en esa expresión que había aprendido a interpretar como curiosidad y aprobación. «Creo que Titán necesita un protégé», respondió Refugio. «Y creo que Valor necesita una familia que entienda que las cicatrices son pruebas de valentía, no defectos que ocultar». Esa tarde contactaron al capitán Mendoza para programar una visita al día siguiente. Pero los planes cambiaron dramáticamente cuando, durante la cena, Marisol sintió las primeras contracciones del parto. «Mamá», dijo con voz tensa mientras se sostenía el vientre, «creo que el bebé decidió que ya es hora de conocer a su familia». Las siguientes 12 horas fueron un torbellino de emociones, nervios y preparativos.
Aurelio manejó hacia el hospital privado de Mérida con una mezcla de pánico controlado y emoción pura, mientras Refugio sostenía la mano de Marisol en el asiento trasero, murmurando palabras de aliento que su propia madre le había dicho a ella 30 años atrás. Titán se quedó en casa con esperanza, pero se posicionó junto a la ventana que daba hacia la calle, como si estuviera montando guardia hasta que su familia regresara completa. El pequeño Diego Aurelio Castillo Delgado nació a las 6 de la mañana del día siguiente, pesando 3 kilos y 200 gramos, con los pulmones saludables evidenciados por su llanto fuerte y decidido. Cuando Refugio sostuvo a su nieto por primera vez, sintió que el círculo de amor que se había fracturado 5 años atrás, finalmente se había cerrado de manera más bella de lo que había sido originalmente. «Es perfecto», susurró mientras el bebé agarraba firmemente uno de sus dedos con su mano diminuta. «Es absolutamente perfecto». Aurelio estaba llorando abiertamente mientras observaba a su exesposa meciendo a su nieto. «Refugio, gracias por permitirme estar aquí para este momento. Gracias a ti por cambiar lo suficiente para merecer estar aquí», respondió ella sin reproches, solo con gratitud. Cuando regresaron a casa 3 días después, Titán los esperaba en el jardín con un comportamiento que ninguno había visto antes. Se acercó cuidadosamente a Marisol, quien cargaba al bebé, y olió suavemente el aire alrededor del pequeño Diego sin intentar tocarlo. Después se sentó en posición de alerta y comenzó lo que claramente era una nueva rutina: vigilancia especial del miembro más vulnerable de su manada. «Creo que acabas de ganar un guardaespaldas personal, pequeño Diego», murmuró Marisol con ternura. Una semana después llegó Valor. Era un pastor alemán hermoso, con cicatrices visibles en el costado izquierdo y una ligera cojera en la pata trasera derecha, pero con ojos brillantes llenos de inteligencia y ganas de servir. Titán lo recibió como un hermano menor, comenzando inmediatamente a enseñarle los protocolos de seguridad de la propiedad, pero fue Valor quien demostró sus habilidades especiales cuando, durante su segunda noche en la casa, despertó a Refugio con ladridos suaves pero insistentes. La guió hasta el cuarto del bebé, donde Diego estaba teniendo dificultades menores para respirar debido a congestión nasal. Valor había detectado el cambio en sus patrones respiratorios antes de que cualquier humano se diera cuenta del problema. «Es increíble», le dijo el pediatra cuando llamaron por precaución. El perro detectó algo que los monitores médicos más sofisticados podrían haber pasado por alto. «Diego está perfectamente bien. Solo necesita un poco de vapor para despejar sus vías respiratorias, pero la detección temprana evitó cualquier complicación». Durante los meses siguientes, la casa se llenó de vida de maneras que Refugio no había imaginado posible. Marisol trabajaba desde una oficina adaptada en casa, manejando su empresa exitosamente mientras cuidaba a Diego. Aurelio había encontrado trabajo como consultor para cooperativas pesqueras en toda la península de Yucatán, un trabajo que lo mantenía ocupado, pero le permitía estar presente para su familia. La Fundación Segundas Oportunidades. Yucatán había conectado exitosamente a 12 adultos mayores solitarios con animales rescatados. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo tema: el amor incondicional entre humanos y animales que habían sido descartados por la sociedad tenía el poder de transformar vidas de maneras extraordinarias. Una tarde de diciembre, mientras Refugio mecía a Diego en el corredor principal de la casa, observando cómo Titán y Valor jugaban suavemente en el jardín, reflexionó sobre el viaje increíble que la había llevado desde la soledad devastadora hasta esta plenitud familiar. «¿En qué piensas, abuela?», preguntó Marisol mientras se sentaba en la mecedora junto a ella. «Pienso en cómo hace un año estaba completamente sola, convencida de que mi vida había terminado, de que los errores del pasado habían destruido cualquier posibilidad de felicidad futura». Miró hacia Aurelio, quien estaba ayudando a Valor con un nuevo truco de obediencia. «Y pienso en cómo un simple acto de compasión hacia un perro rechazado se convirtió en el catalizador que restauró todo lo que creía perdido para siempre». Diego bostezó en sus brazos, completamente ajeno al hecho de que su existencia representaba la culminación de una historia de amor, pérdida, perdón y renacimiento
que había tomado décadas en desarrollarse. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, continuó Refugio. No es solo que recuperamos lo que teníamos antes. Es que creamos algo completamente nuevo. Algo mejor porque está construido sobre la base de la sabiduría que solo se gana a través del dolor y la superación. Marisol tomó la mano libre de su madre. Y pensar que todo comenzó porque escuchaste una conversación casual en el mercado sobre un perro que nadie quería adoptar. O tal vez, respondió Refugio con una sonrisa, todo comenzó porque Titán estaba destinado a llegar a nuestras vidas exactamente cuando más lo necesitábamos. Como si hubiera escuchado su nombre, Titán se acercó desde el jardín y se posicionó junto a la mecedora, adoptando su posición familiar de guardián vigilante. Sus ojos ya no tenían esa tristeza profunda que Refugio había visto el primer día en la perrera. Ahora brillaban con la satisfacción de un animal que había encontrado su propósito perfecto. «Gracias, mi guardián valiente», susurró Refugio mientras acariciaba su cabeza. «Gracias por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que las segundas oportunidades realmente existen y que los héroes verdaderos a veces vienen en 4 patas cuando menos los esperamos». El sol se ponía sobre Mérida, pintando de colores dorados el jardín donde 3 generaciones de la familia Delgado compartían un momento perfecto de paz y gratitud. Diego dormía tranquilo en los brazos de su abuela. Valor descansaba bajo su árbol favorito después de un día completo de vigilancia, y Titán mantenía su posición eterna de protector, sabiendo que su manada estaba completa, segura y llena del amor que hace que todas las batallas valgan la pena. En esa casa de Mérida, rodeados por el aroma de las bugambilias y el sonido suave de la fuente del patio central, habían creado algo que ninguna riqueza podría comprar y ninguna adversidad podría destruir. Un hogar verdadero construido sobre pilares de perdón, segundas oportunidades y la comprensión profunda de que las familias más fuertes son aquellas que han sobrevivido juntas a sus propias tormentas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Refugio, Titán y la familia Delgado los haya conmovido tanto como nos conmovió a nosotros al contarla. Esta hermosa historia de segundas oportunidades, perdón y amor incondicional nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que creíamos perdido para siempre. Si esta historia tocó su corazón, los invitamos a compartir sus propias experiencias de segundas oportunidades en los comentarios. ¿Han vivido momentos donde un acto simple de compasión cambió todo? ¿Conocen historias de familias que se reunieron contra todas las probabilidades? Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre el poder transformador del amor y el perdón. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder del perdón y la magia de los nuevos comienzos. Compartan esta historia con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza para un nuevo amanecer. Los esperamos en los comentarios para conocer sus propias historias de transformación y amor.